Buenas tardes. Esto es otra entrega más con el tema cristianos. ¿Qué es un cristiano? O, bueno, en el cristianismo, ¿qué significa el ser cristiano? O ¿de dónde viene la palabra Cristo? La mayoría de los cristianos, en primer lugar, no saben qué significa la palabra Cristo o de dónde viene el término de Cristo o también de Jesús. Si le preguntas a un católico, por ejemplo, qué significa la misa, qué significa incluso la Eucaristía o qué significa el catolicismo, y ninguno te responden. La misa, los católicos, la mayoría, no saben qué significa la misa. Igual le preguntas a un cristiano y, y tampoco sabe qué significa cristianismo, no sabe qué significa Cristo. Entonces aquí vamos a dar una pequeña repasada de la palabra Cristo. Bueno, para comenzar, la palabra Cristo o Christus viene del griego y significa ungido, ungido. Entonces, siendo así, los cristianos serían entonces todos ungidos, en pocas palabras. Todos serían ungidos. Entonces, supuestamente, la palabra Cristo, que quiere dejar dicho ungido, significa que todos los que creen en Cristo o en Jesús, la palabra Jesús viene del latín del siglo XIV y se escribía Iesu, Iesu, ni siquiera Jesús. Entonces muchos cristianos no saben eso, y los hermanos cristianos, evangélicos, pentecostales y los católicos, los cuales oramos por ellos para que la luz de la palabra del Señor venga a su vida y los redima de todo pecado y salgan de los caminos donde están y vengan a Yeshua HaMashiach. Entonces, seguimos diciendo que la palabra Cristo, que ya proviene del griego y traducida es ungido, quiere dejar dicho que todos están ungidos, porque todos se dicen ser llamados cristianos. Sin embargo, la palabra dice en Hechos capítulo 11, verso 26, dice: y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sin embargo, eso es una de los tantos errores o digamos malas interpretaciones de la Biblia, porque en el Tanaj, la palabra original, el Tanaj, la Biblia original, la Biblia hebrea, dice: y se les llamó Nosrim por primera vez en Antioquía a los talmidim, o sea, a los discípulos, los talmidim, se les llamó Nosrim por primera vez. ¿Qué quiere dejar dicho esta palabra Nosrim? Nosrim viene del hebreo de Netzaret. Era, por ejemplo, que Yeshua, como venía de la región de Netzaret, entonces vamos a decir así en español, a los nazarenitas. Eso es, por ejemplo, algún presidente X o tal, a los seguidores se le dice conforme a cómo es ese presidente. Si es, por ejemplo, Trump, le dicen los trumpistas, o la gente de Trump, o la gente de Biden, los bidenitas, o etcétera, etcétera. Y asimismo, cuando los discípulos llegaron a la región en Antioquía, en Turquía, esa es la actual Turquía, cuando los ciudadanos de aquella ciudad lo vieron a los discípulos, ellos dijeron: aquí vienen los nazareos o los nazarenitas. Aquí vienen, porque decían Yeshua de Nazaret,
por cuanto él había crecido en la ciudad de Nazaret, en la región de Belén, pues por eso le dijeron Yeshua de Nazaret. Esa es su origen, su nacionalidad. Entonces, cuando ellos llegaron allí, en la palabra, en la Biblia hebrea, en el contexto original, en ningún momento dice cristianos, dice los Nosrim, y se les llamó a los discípulos, a los Talmidim. Por tanto, la palabra en hebreo que dice Mesías o el Mashiach es la traducción del Mesías. Por eso que yo soy mesiánico, porque creo en el Mesías que resucitó, que murió y resucitó al tercer día y fue levantado y restauró a su pueblo Israel, a nuestro pueblo Israel. Por eso yo cuando me preguntan si soy cristiano, digo que no, porque yo soy mesiánico, Meshihim, mesiánico, no cristiano. Porque yo estoy caminando en raíces hebreas, en la profundidad, en la esencia pura de la palabra. Un Nosrim de verdad, de guerra. Un mesiánico, no cristiano. Entonces, a Yeshua HaMashiach, el ungido, el verdadero ungido, es el Rey de Reyes, porque antes, en aquel entonces, un ungido podría ser o el Cohen o también el rey. El Cohen es la mala traducción de sacerdote. Los sacerdotes, los Kohanim, el Cohen, era ungido con un cuerno y eso venía siendo un prototipo del Mesías, un ungido. Igualmente a un rey, cuando lo iban a coronar, lo ungían también con aceite y eso era un ungido. Pero el ungido que había de venir profetizado en el Tanaj por los profetas es Yeshua HaMashiach. Por eso Aarón fue un ungido. Los profetas, David, todos los reyes eran ungidos. Por eso, por lo tanto, hoy en día la palabra Cristo o cristianos no es la más correcta, porque siendo así, sería entonces que todos estarían ungidos, todos o fueran reyes literal, porque era literal, o fueran todos sacerdotes, fueran Cohen, Kohanim, todos, y no todos son Cohen, porque el Cohen, el sacerdote, tenía un trabajo especial, hacía su trabajo. El Cohen tenía su función, por lo cual los cristianos no lo tienen hoy en día, ni tampoco mucho menos son reyes. Entonces nosotros no le damos ni siquiera por los tobillos a aquellas personas. Por lo tanto, la palabra cristiano, el origen de Cristo, de Christus, está siendo mal usada, mal aplicada en lo que es el cristianismo hoy en día. Esa religión, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo y las denominaciones que hay dentro del cristianismo, hay palabras que la usan que no saben el significado, que no es lo más correcto. Por lo tanto, si conoce a alguien que pensaba de esa manera y estás viendo este video, por favor compártelo y deje tu comentario aquí abajo en la descripción. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé abundante shalom. Omen, be omen. Shalom, Abraham.